Aleluya. ¿Tienen segunda de Samuel 7:14? El que no tiene Biblia, péguese a un verdadero cristiano. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Quiero decirles de una de las labores pastorales, mis hermanos, que no es fácil, pero es necesario. Han habido malas consecuencias cuando no se ejercita o no se hace esta labor pastoral que yo les voy a mencionar. Los que tenemos hijos sabemos, y los que hemos sido hijos sabemos, que aunque no entendíamos las disciplinas de nuestros padres cuando éramos pequeños, cuando llegamos a ser grandes, les agradecemos o les agradecemos por lo que ellos hicieron con nosotros, porque ahí es cuando comprendimos que la verdad valió la pena que nos corrigieran, que nos ayudaran a ver o a entender las cosas que no entendimos que estábamos haciendo mal. Y los padres están para guiar, para amar. Y en medio de ese amor, mi hermano, ningún padre puede negarle a su hijo el ser disciplinado. No estoy hablando del maltrato al menor, porque los niños necesitan el respeto que cualquier adulto merece, sin que se los maltrate. Se puede dar disciplina a sus hijos. Cuando uno ama, uno disciplina. Cuando uno ama, uno corrige y castiga. Ese es el amor de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros como pastores esta autoridad espiritual de corregir y de disciplinar a las personas que merecen ser disciplinadas y corregidas para que sean restauradas. La escritura que acabamos de leer habla de cómo Dios se identifica con aquellos que ama, diciéndole: seré por padre, me serán por hijos, y disciplinaré cuando hayan fallado, cuando no hayan obedecido, porque ese es un verdadero padre. Conocemos la historia del rey David, ¿verdad? El hombre que miró a Betsabé y la codició y pecó con ella y mandó a matar al marido de ella. Delante de los ojos de Dios estaba el pecado de este rey, de este David. Mientras él lo ocultó, sus huesos se consumían. Pero Dios en su misericordia siempre levanta a alguien para advertirle, para avisarle, para que usted no muera en su pecado. Dios levanta gente. Y en este caso levantó a Natán para decirle por medio de una parábola lo que él había hecho. Y termina el rey diciendo que el que había hecho tal cosa debía pagarlo cuadruplicado cuando se trataba de él mismo. Gente que puede estar en esos pecados escondidos, pero Dios en su misericordia manda un profeta, manda un siervo de Dios, manda, hermano, le permite que usted escuche la palabra de Él, para que por medio de la palabra usted sea entendido que está en pecado. Quiero mostrarles ese amor
a este Dios como un padre que corrige. Y vaya conmigo al capítulo 12 del mismo libro, por favor. ¿Por qué cayó David en pecado? No es, hermanos, algo así tan fácil. Y quiero que lo aprenda el día de hoy. Es que de fondo hay otra cosa cuando uno le falla a Dios. Atiéndame, hay otras cosas de fondo. Hay otras cosas de fondo, hermanos, por lo cual alguien se olvida de Dios o hace lo que quiere en su vida sin importarle Dios mismo. Vea conmigo en el verso 8. Y te di, le dice Dios a David por medio de Natán, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Cuando alguien peca, separa la bendición. Dios le dice a David: te he dado tanto, te saqué de atrás de las ovejas y te puse por rey en el pueblo de Israel. Te he dado tanto y te hubiera añadido más de no haber sido por el pecado que él había cometido. Dios está trayéndole a David en este diálogo el entendimiento de lo que ha hecho su pecado. Cuando cometemos pecado, las bendiciones paran. Cuando cometemos pecado, no llegan las bendiciones a tu vida ni a tu casa. Se detiene la bendición de Jehová. Dios pudiera añadirle más y más y más, pero el pecado detiene la bendición de Dios. Cuando no hay bendiciones, hay que preguntarse qué está pasando. ¿Acaso hay pecado? Te hubiera añadido más, le dice Dios a David a través de este profeta, como si fuera poco. Y mire por qué era necesario confrontar a David. Por 3 razones que pasó en su vida, lo que sucedió en su vida, lo que había de fondo hizo que él pecara. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué peca el hombre cuando tiene en poco la palabra de Dios? Cuando no se estima la palabra de Dios. Tener en poco, en otras versiones, significa que desprecia la palabra de Dios o su mandamiento. Eso habla la versión Dios habla hoy. Desprecia el mandamiento de Dios. También significa desestimar. Y el Señor le dice a él en el verso 9: tuviste en poco la palabra de Jehová, le dice Natán. La despreciaste, la desestimaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo, heriste a espada, o sea, al marido de la mujer que él tomó. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué pecó David? Porque no estimó y despreció la palabra de Dios. Quiero que vaya a un pasaje de la Biblia donde lo que deberíamos tener nosotros en nuestra vida es esto. Isaías 66:2. Vaya y déjeme ese pasaje que todavía estamos revisando. Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Cuál es la actitud que debería tener todo
creyente ante la palabra de Dios, lastimosamente, hay quienes la palabra de Dios la menosprecian. Y no digo que no la ame o que no sepa qué es la palabra de Dios. Menospreciar la palabra de Dios es que no la obedece. Aún siendo creyente puede creer que es la palabra de Dios. Aún siendo creyente puede tener una Biblia en casa o muchas Biblias en casa. Menospreciar la palabra de Dios es que no la obedece. No le importa lo que dice Dios. Oye por aquí, se va por acá. No la ama, no la guarda, no la acciona. ¿Cuál debería ser la actitud del hombre ante la palabra de Dios? Temblar. Temblar por reverencia. Que sienta que se estremece su ser, que sabe que es la palabra de Dios y pese a cualquier cosa y aún a la pérdida propia de muchas cosas, de orgullo, aún a que la reputación esté en riesgo de cualquier cosa, voy a obedecer la palabra de Dios. Eso es amar la palabra de Dios y no menospreciarla. Eso es apreciarla y amarla. Puede tenerla, pero si no la obedece, usted la está menospreciando. Y el texto de Isaías dice claramente: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. David dejó de apreciar y de amar la palabra y el mandamiento de Jehová. Por eso pecó. Cuídese usted, cuídese, así como me cuido yo, de que todo lo que usted oye que es por el bienestar suyo mismo, su propio bienestar, de lo que Dios le dice que deje, que no es suyo, déjelo. Deje lo que no es suyo. De lo que Dios le dice, suéltalo, suéltelo. O de lo que Dios le dice, reténlo, reténgalo. Y obedezca lo que Dios dice. Eso es amar a Dios. Oro a Dios por corazones, hermanos, en esta casa, que temblemos delante de Dios por obedecerle. Que lloremos a leer la palabra y decir: wow, Dios, me estás hablando, me estás ministrando. De creerle y hacerlo. La caída de muchos radica allí, porque no aman la palabra de Dios. Puede ser amonestado usted por esta predicación, o puede ser amonestado porque alguien le habló y le hizo ver que está mal. Tiemble ante la palabra de Dios, y así tenga que perder, va a ganar en Dios, porque Dios bendice a sus hijos obedientes. Dios recompensa a sus hijos obedientes. Los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos obedecen, los premiamos. Nos llenan el corazón de alegría cuando tenemos hijos obedientes. ¿Es verdad o no es verdad? Eso quiere Dios. Vea conmigo en el capítulo 12 donde estábamos.
En el versículo 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás, segunda de Samuel 12:10, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Cuál es la otra razón por la cual David cae en pecado? No solo porque tuvo en poco la palabra de Dios, sino por cuanto menospreció al mismo Dios. ¿Sabe qué significa? O en otras versiones también, esa palabra de me menospreciaste, te burlaste de mí, no me honraste. Porque una de las cosas que tenemos que hacer delante de Dios es honrarlo con nuestras acciones. Así se honra a Dios. Así se lo honra. Así es como se aprecia, se ama a Dios y no se lo menosprecia. Cuando nosotros pecamos, estamos menospreciándole. No le tomamos en cuenta, no lo honramos, nos burlamos de él mismo. En su propia cara hacemos lo que queremos. Eso es menospreciar. Y Natán le dijo al rey David: por cuanto menospreciaste a Dios. Cuando alguien cae en pecado, eso es lo que siente en su corazón. Cuando es redarguido, eso es lo que siente en el corazón. He ofendido a Dios, lo he menospreciado, he hecho es otra cosa, he elegido lo otro, lo que no debo, en lugar de a Él. Eso es menospreciar. Prefiere hacer el pecado antes que tener a Dios. Y más abajo miren ustedes en el versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por esta consecuencia del pecado, ¿qué es lo que se logra? Y ahí da tristeza. ¿Cuántos de ustedes hemos oído de la gente a la que les predicamos del Señor decir: no, si yo conozco al menganito, julanito, al que vive al lado, al que vive allá, al de la otra iglesia, al de por allá? ¿Viera usted qué evangélicos que son? ¿Ha oído eso? ¿Ha oído eso? Pues tienen razón, porque eso no es mentira, eso es verdad. El pecado, a veces declarado y abierto, de quienes llamándose cristianos lo hacen que la gente blasfeme de Dios. Ahí lo dice. El pecado del rey David hizo que la gente blasfemara contra Dios por lo que vieron en el rey, y que los enemigos se rieran y celebraran. Eso hace el pecado. Por eso el compromiso en nuestra vida, hermanos queridos, de ser verdaderos creyentes de pura cepa, verdaderos creyentes para obedecer a Dios y ser luz y sal donde quiera que vayamos. Uy, el julanito, ¿verdad? ¿Qué cristiano? Yo ni creo. Por la culpa de esos pecados hacemos que otros se alejen de Dios, que haya un abismo grande para llegar a Dios. Y aunque usted no haya sido el responsable, se halla en la lucha de cómo poder acercar a esta gente que está viendo el mal ejemplo de otros. Pero es la consecuencia. Ahora, Dios miró todo esto en David. Menospreció la palabra, no le importó, menosprecia a Dios mismo, hace que los enemigos de Dios blasfemen por el pecado de él. Pero Dios es Padre. Dios es Padre. Y un padre sabe que cuando su hijo
se arrepiente de verdad, de corazón, o pide perdón, ¿qué padre no es conmovido a perdonar al hijo que ha cometido algo malo? Pues aquí, hermanos queridos, Dios es el excelso Padre que nosotros tenemos, que a pesar de nuestros pecados, Él demuestra que es Padre y que nos ama. Pero Dios dice: te perdono, pero las consecuencias de tus pecados las vas a tener que confrontar. Habrá espada en tu casa, porque el pecado trae eso en la casa. Habrá muerte, y empezó la muerte por el propio hijo de Él, con lo que Él más amaba. Y Él tuvo que pasar todos estos procesos. Todos estos procesos. Mire la Biblia lo que dice en el libro de Hebreos, rápidamente. En el capítulo 12, por favor, el verso 6 y el verso 8. Porque el Señor al que ama, óigalo bien, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja, verso 8, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabe cuál es la garantía de que alguien es hijo de Dios? La garantía visible ante las fallas y los pecados. ¿Cuál es la garantía de que usted es hijo de Dios? Usted puede decir: yo soy hijo de Dios porque acepté a Jesús por la fe. Pero si alguien recibió a Jesús y está viviendo en pecado, si sigue en pecado y no hay corrección divina, atiéndame bien, no es hijo. No es hijo. Porque Dios al que ama, que es su hijo, lo va a disciplinar, así sea que duela. Así sea que duela, así sea que llore. Está la palabra escrita que Dios al que ama disciplina, al que está en pecado lo disciplina, y la disciplina de Dios es dura para hacer volver al pecador ante Él. Al que no disciplina es bastardo, no es reconocido como hijo de Dios. Si alguien ha fallado y tiene la disciplina de Dios, de lo que está pasando en su casa, en su vida, siéntase bendecido, porque usted es hijo a pesar que la mano de Dios está disciplinándole. Está allí para corregirlo, porque la disciplina de Dios no dura para toda la vida. Hay el tiempo de la restauración, hay el tiempo de levantarse, hay el tiempo de adorar y hay el tiempo de continuar en el propósito de Dios. Dicen amén. La Biblia menciona en 2 de Samuel 7:15. ¿Dónde estábamos? Pero yo nunca le quitaré, dice la versión, la palabra de Dios para todos. Esta Biblia, la versión palabra de Dios para todos. Pero yo nunca le quitaré, unas versiones dicen mi misericordia, pero esta versión dice nunca le quitaré mi fiel amor. Nunca. Hablándole a quién? A David. Nunca te quitaré mi fiel amor, a pesar de ¿qué? Del pecado, porque ahora está mi amor. ¿Y saben qué, hermanos, aquí en este pasaje? Porque hay un propósito de Dios. Pregunto, ¿cuántos de los que están acá saben de muchas formas como Dios les haya
ministrado en su espíritu, en su corazón, por la palabra, por alguna revelación, por algún profeta de Dios que tiene un destino divino y que por alguna razón usted se ha quedado estancado. ¿Sabe cuál es el amor de Dios? Sacarlo de allí, de ese atolladero, y llevarlo a usted a cumplir el propósito de Dios. David pecó, falló, pero usted puede leer en el capítulo 7 al inicio que habla del gran pacto de Dios con David, que Dios estaba haciendo un pacto, había un destino y un propósito con el rey David, que a pesar de su pecado, el Señor con amor lo disciplina porque quiere sacarlo hasta el destino que Dios mismo le había hablado. ¿Me está oyendo? Para eso es la disciplina, para llevarlo a cumplir su propósito, su destino en esta tierra. Porque las bendiciones paran cuando hay pecado, y Dios quiere dárselas en abundancia. Y ahí está el amor de Dios en esto, revelándose en la vida de este hombre para que se cumpla la palabra de Dios en él, todo lo prometido para él. Yo voy a seguir hablando más de este tema porque es largo, pero hoy quiero terminar con esto. Si usted, en la tarea que Dios nos ha dado a nosotros, de disciplinar, de corregir al que falla, tómelo como una muestra de amor. Porque en esta iglesia lo que hacemos es ayudarlo a usted a llegar a su destino y su propósito. La disciplina en esta casa en particular no es para que usted se quede hundido, no es para que usted no cumpla su propósito, es para que usted avance en su destino y en su propósito. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y no es fácil la disciplina, porque hay que someterse a la confesión, porque hay que someterse a los procesos, hay que vencer la vergüenza, hay que vencer el dolor, la tristeza, la culpa. Son muchos sentimientos encontrados que vienen al corazón del hombre en medio de una circunstancia como esa. Pero cuando está determinado en avanzar, que el pecado no lo sostiene, sino que va a avanzar, se determina en seguir, tiene que vencer todas esas barreras y entrar en los procesos de Dios para que Dios restaure plenamente a alguien que haya caído en pecado. ¿Usted me oye? Queremos ayudar y levantar. Queremos que usted sepa que usted es hijo de Dios y que cuando Dios disciplina es porque usted es hijo de Dios. Cuando uno es recién convertido, uno ve también la disciplina de Dios de una forma diferente. Niños pequeñitos que ya le ve usted la necedad, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al alma del muchacho. Ya nacen con eso, hermano. Es de naturaleza. Se los digo por experiencia. No quiero. No quiere, ¿no? Y uno va enseñando, corrigiendo, y cuando lo hacen intencionalmente de golpear el uno al otro, pues tiene que haber también disciplina, porque si no los dejamos que se maten, ¿cierto? Y eso no va. Los padres los cuidan, los aman. Y cuando son chiquititos, aunque sea, uno le hace un tas-tas o le habla fuerte y le dice: te voy a hacer tas-tas. Mi más chiquitito, solo con decirle así y a echar a llorar. El más grande, cuando lo digo, va así: nadie me ama, nadie me quiere. Agacha sus hombros y camina diciendo: yo lo dejo que llore su tristeza primero y después te amamos, por eso te castigamos. Y cada noche que va a dormir se lo repito una y otra vez:
Te amo, David. Papi te ama. Tu hermano te ama. Mimoy te ama. Tus abuelitas te aman. Por sobre todo, Dios te ama. Y refuerzo el amor en Él. Pero disciplinamos. Cuando somos recién convertidos, hay ciertas disciplinas de Dios que son suavecitas. Que uno le falló a Dios en una cosa pequeñita, no obedecía a Dios, uno dice, ¿no? Yo me acuerdo muchas de esas cosas que a mí como recién convertida no hacía alguna cosa que debía hacer y ahí venía y yo sabía, Dios me disciplinó, yo sabía. Y Dios ahí presente como diciendo, soy tu padre, tú eres mi hija. Pero cuando uno va más grande y ya tiene conocimiento y falla, eso es más doloroso, porque el Señor sí sabe cómo castigar a cada uno de sus hijos. Al rey David, espada en su casa, eso era duro, era el rey. Lloraba por tener vivo al hijo, se le murió el hijo. Su propio hijo, Absalón, uno de sus hijos, se rebeló y se sublevó contra él. Hermanos, pasó un desastre increíble. Espada pasó por la casa de David. Porque mientras más alto se llega, escúcheme, mientras más alto se llega en la posición, en honor, en privilegios que Dios da, más duele. Como pastores estamos llamados a llevarlos a los procesos que necesitan entrar para ser restaurados. Conversaba este fin de semana con una persona. Su esposo, un ministro de la palabra de Dios, cae en pecado. Se los digo solo para que vean la consecuencia final de aquellos que no se someten a la restauración y a la disciplina. Un predicador, un maestro, él era un maestro de la palabra, cae en adulterio. Nadie lo corrige. La misma iglesia supo del caso y no hizo nada. No hizo nada. La mujer le perdona y es restaurado. O sea, la relación de matrimonio, mejor dicho, vuelve a la relación de matrimonio. Al poco tiempo vuelve y cae con otra persona. Y en esta segunda vez abandonó a su mujer, la mujer de su pacto, por irse con esta otra persona. La reflexión de esto, frente a esto, es que si una persona ha caído y en el conocimiento de la palabra no pasa por estos procesos de disciplina, de restauración, para restaurar su vida, para que sea centrada su vida en la palabra de Dios, que empiecen a tener temor de Dios, a temblar ante la palabra de Dios, a valorar la palabra de Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Es más que seguro que no haya sido sanado, que no haya sido restaurada y caiga de nuevo una vez y otra vez y otra vez. La Biblia dice que el hombre que es reprendido y endurece su cerviz camina en caminos de muerte. ¿Usted ve? Es necesario cruzarlo. Es necesario ser levantado. Hace poquito salió en Enlace el testimonio de alguien muy conocido, y eso es público. Un pastor en Orlando, Florida, de más de 3,000 miembros su congregación, escritor de 2 libros hasta hace casi 3 años atrás, con otros libros que estaban por publicarse. Hacía viajes internacionales, ¿verdad? Se lo digo porque todo el mundo sabe, hermanos, que la gente
por sus malos testimonios, hacen blasfemar el nombre de Dios. Pero al final de esto, lo más glorioso es que lo que pasa con la gente que sí entra a los procesos. Este hombre, cuando falla, lo descubren. Eso es conocido en todo lo que es Estados Unidos, fue un escándalo. Lo descubren. Y él toma la valentía. Ahí está el valor, la valentía de ir ante la iglesia y decir: he pecado, he fallado, cometí adulterio y pido la renuncia como pastor en la iglesia. No es que él lo confesó, o sea, directamente. Lo encontraron, lo descubrieron, pero aún descubriéndolo en el pecado, fue la gracia de Dios, así como se la dio a David, trayendo a la luz ese pecado para que él se arrepintiera. Eso es gracia. Un pastor decía: mientras más conozco de ti, más conozco del amor y de la misericordia de Dios para perdonar a alguien. Pidió la renuncia, fue a pedirle perdón a su suegra, pidió perdón a sus hijas, a su esposa, y se sometió a un cuerpo de ministros que lo llevaran al proceso de restauración. Por 2 años y medio el hombre estuvo sin nada. La iglesia lo sustentaba. Renuncia a la iglesia, no tiene finanzas. Alguien de la iglesia le enseña a hacer algo con sus manos para vender y traer la comida a su casa porque necesitaban comer. Y por 2 años y medio, un proceso duro, hermanos, para él. Lloraba de gratitud por la restauración que él tuvo. Y su mujer también. Y sus hijas. Y presentan a este ministro con todos los procesos que pasó de restauración, diciéndolo públicamente a lo que él se sometió, y todas las conversaciones que tuvieron con el presbiterio y con los ministros del Señor, escrito como una bitácora, como un registro, y presentarlo al hombre que cayó y ahora se restaura. Y empieza la celebración de una persona restaurada con el apoyo de su mujer y de sus hijos. Eso hace la disciplina de Dios. Eso hace la disciplina de Dios. No así el caso de un evangelista de años que tal vez los nuevos no conozcan, de años, famosísimo, que falla, que peca, no se sometió a la disciplina, no se sometió al presbiterio, a nada. Dijo no, porque temía dejar el ministerio, su sustento. ¿Qué pasó con él? Cayó nuevamente. Y de ahí nunca más se levantó. Nunca más. El amor de Dios, hermanos, y escúchenmelo, mientras más alto uno llega, más duro es los procesos. Y Dios no hace acepción con los que son hijos. No hace acepción, porque los quiere llevar a su destino y a su propósito. ¿Me están oyendo? Es tal el amor de Dios como un padre amoroso que a pesar de todo eso, Dios está listo para perdonar. El hombre no perdona. El hombre no perdona. Tal vez haya gente que nunca más le abra a él la puerta, pero si Dios perdona, el favor de Dios está con la persona perdonada. ¿Usted me entiende? Como ministros del Señor, y aquí va para los de las comunidades, los obreros. Usted está en la comunidad, llevando también este ejemplo, esta palabra,
Porque usted no debe tolerar las cosas, ni disfrazar las cosas. Como obreros y siervos de Dios, tenemos que ser directos al pecado, pecado. Con amor, por supuesto, pero hay que decir las cosas como son. Por ganar personas no podemos dejarlos que ellos sean cristianos de nombre y que vivan en pecado. ¿Sabe lo que Dios hizo con un sacerdote llamado Elí? Sus hijos nunca honraron a Dios. Se cogían de lo sacrificado, pedían más de lo que la gente traía, se llevaban más de lo que les pertenecían, deshonraban a Dios. Los hijos del sacerdote Elí se acostaban con las mujeres. Y adelante de la vista de todo el pueblo de Israel, todos lo sabían. Su padre nunca los estorbó, nunca les dijo: no, hijos, están deshonrando a Dios. Llegó el tiempo del juicio de este sacerdote y Dios le dijo a este hombre Elí, le dijo así: tus días se acabaron, están contados, porque honraste más a tus hijos que a mí. Y él murió en la batalla. Hermanos, sus 2 hijos murieron en la batalla contra los filisteos. Y él, al oír que aún el arca del pacto se lo habían llevado los israelitas, se cayó de la silla y se desnucó y murió. Somos llamados a estorbar el pecado que la gente sabemos que tiene. Si nosotros nos hacemos, no importa, ahí están los marinovios, y no decimos nada, está mal. Ahí está el que roba y viene a la iglesia y tenemos conocimiento de ellos. Tenemos que estorbar. No significa no quiero decirlo en palabras malas que se malinterpreta, significa en confrontar y decirle: está mal que en la casa de alguien, de algún creyente, se vendan licores o cigarrillos, cuando hablamos de que esto no está bien y estamos viendo y los dejamos. Está mal. ¿Usted me entiende? ¿Me explico? Que sepamos que en la casa de un creyente están viviendo los hijos en fornicación o en adulterio, o se practiquen cosas que no está bien. Está mal. Porque los padres tienen que estorbar, en otras palabras, confrontar a sus propios hijos que lo que están haciendo está mal y que uno teme a Dios. ¿Usted me comprende lo que yo le digo? Y en esta casa les amamos y queremos que todos se vayan al cielo y queremos que todos cumplan el propósito de Dios. Queremos que las bendiciones no paren en su casa, que abunde la bendición. Pero el pecado detiene la bendición. Dios está llamando, escúcheme bien, a que seamos nosotros, si somos conocedores de algo, decir cómo son las cosas. Y amarles, y te amamos y te queremos aquí, pero tienes que avanzar, tienes que seguir. Esto es pecado, las bendiciones están detenidas. Dios quiere bendecirte, hay un plan por delante. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores. Que no seamos creyentes y vivamos en pecado. Que seamos creyentes y sigamos hacia adelante, viviendo para Dios, amando y respetando su palabra, amándolo a Él por sobre todo, y no permitiendo que los malos testimonios nuestros hagan una brecha más distante entre los pecadores y Dios. Y si pasó, Dios le perdona y le restaura, y eso es lo que Dios quiere hacer.